Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículos del 8 al 15. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos, de la sinagoga llamada de los Libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los senadores y a los letrados, agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al consejo, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban, y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Salmo responsorial, 118, del 23 al 24, 26 al 27, 29 al 30. Respondemos: dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos, tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Respondemos: dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino, y me escuchaste, enséñame tus mandamientos. Instrúyeme en el camino de tus decretos, y meditaré tus maravillas. Respondemos: dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso, y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Respondemos: dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron, caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: se lo aseguro, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Meditación. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Como seres humanos vivos estamos llamados a caminar, levantarnos cada día, a cada instante y seguir. No es lo mismo caminar sin rumbo que caminar en la voluntad de Dios, como exclamamos con el Salmo. Todas las decisiones que tengamos que tomar, si caminamos en la voluntad de Dios, serán inspiradas por Él, nos llevarán por los senderos correctos y nos sostendrá en el camino que emprendamos, pues Dios siempre está con los que hacen su voluntad. Poner nuestros planes en manos de Dios, pedir su dirección cada día a través de la oración, que nos anima a cumplir la voluntad de Dios, escudriñar su palabra a través de la lectura bíblica reflexionando qué me dice a mi Dios en cada lectura, buscar el buen consejo y optar siempre por vivir en valores de rectitud, es la forma que en nuestro día a día tenemos para caminar en la voluntad de Dios. Muchas veces creemos que caminar en la voluntad del Señor es una garantía de que estaremos exentos de situaciones difíciles, lo cual es falso. El testimonio de Esteban en la lectura de los Hechos de los Apóstoles nos da muestra de que el seguimiento de Jesús implica sus riesgos. Esteban sufría de ataques feroces, persecuciones,
Sin embargo, sus jueces veían en él el rostro de un ángel. ¿Qué rostro presentamos nosotros en medio de las situaciones indeseadas que se presentan en nuestras vidas? Por ejemplo, cuando sufrimos alguna enfermedad, estrechez económica, laboral, pérdida o dificultad familiar, pueden ver en nosotros el rostro de un creyente que confía en que sin importar lo que pase, incluso que muera, Dios está con él. Jesús, nuestro Redentor, caminó como ninguno en la voluntad de Dios, la asumió hasta la muerte en cruz y ha recibido la gloria de la resurrección. Por él, por su caminar en la voluntad de Dios es que hoy podemos tener la dicha de creer en Dios, en Jesús Redentor y Salvador, y proclamándole a él anhelar caminar en la voluntad de Dios, trabajando arduamente para lograrlo cada día de nuestras vidas, contando con su gracia y su favor. En este camino, es esencial recordar que caminar en la voluntad de Dios no es una jornada solitaria. Estamos rodeados por una gran nube de testigos, aquellos que antes que nosotros caminaron fielmente, enfrentando sus propias pruebas y tribulaciones con fe inquebrantable. Son ejemplos vivos de perseverancia y confianza en Dios, mostrándonos que, a pesar de las dificultades, es posible vivir una vida que glorifica a Dios. Estos testimonios nos inspiran a mantenernos firmes en nuestra fe, a seguir adelante, incluso cuando el camino se hace cuesta arriba. Nos recuerdan que la fidelidad a Dios trae consigo una paz que sobrepasa todo entendimiento, una fortaleza que se renueva día a día y una esperanza que no defrauda. Por lo tanto, al buscar caminar en la voluntad de Dios, hagámoslo con la certeza de que no estamos solos, estamos acompañados tanto por la presencia constante de Dios como por la comunidad de creyentes, pasados y presentes, que comparten nuestro mismo deseo de vivir una vida conforme al corazón de Dios. Antes de irte, no olvides dar me gusta, suscribirte, activar la campanita y compartir con las personas que te rodean, para que todos tengan el privilegio de escuchar la palabra de vida eterna. Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.